Dios te bendiga. Mi nombre es Joel Comiskey y quisiera hablar contigo acerca de los jóvenes en el ministerio celular. Yo recuerdo después de mi salvación, la primera vez que escuché la voz de Dios fue cuando Dios me mostró que iba a dirigir un estudio bíblico. Tenía un deseo y yo recuerdo mi hermano menor Andy se acercó a mí diciendo: Joel, tengo algunos amigos recientemente convertidos y quisiera que tú nos dirijas en un estudio bíblico. Y yo solamente tenía 2 años en Cristo en aquel entonces y aún 19 años, pero les dirigí en un grupo pequeño en la casa de mis padres en aquel entonces, y fue un lindo tiempo. Fue en el tiempo de Jesús, el movimiento de Jesús en California del Sur, y aprendí mucho en este tiempo. Después escribí el libro Los jóvenes en el ministerio celular y entendí realmente que Dios ha usado a los jóvenes por mucho tiempo. Nos consideran que Jesús dirigió el primer grupo de jóvenes porque los discípulos probablemente tenían menos de 18 años. El apóstol Pablo comenzó a trabajar con Timoteo cuando tenía aproximadamente 16 años. Y aún Pablo dijo a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Realmente muchos piensan que la mayoría de las personas reciben a Jesucristo antes de 18 años y por lo tanto debemos enfocar en los niños y los jóvenes si vamos a levantar la cosecha. Y aún cada vez más debemos pensar en el ministerio relacional como la manera más efectiva para alcanzar a los jóvenes. O sea, muchas veces hablamos de técnicas del igle crecimiento para llegar a los jóvenes, pero yo creo que lo más poderoso es proveer un ambiente de amor, donde hay relaciones, y aún la célula es el lugar perfecto para alcanzar a los jóvenes. Pienso en Carlos, en la iglesia de Elim en San Salvador. Él se crió en un lugar sin amor. Aún nunca escuchó a su padre diciendo te amo. Su padre abandonó la casa cuando era niño y entonces estaba buscando amor. Entró en el mundo de drogas y todo esto. Aceptó la invitación para entrar en una célula. También escuchó el evangelio y entendió que Cristo murió por él y resucitó, y Cristo quería tener una relación con él. Él empezó a llorar y recibió a Cristo en ese momento, y luego participaba en la célula, entraba en la capacitación, llegó a ser un líder, y aún él se reconcilió con sus padres, con su mamá. Y Carlos es solamente un ejemplo de muchas personas que han recibido a Cristo en este ambiente de amor, de relaciones. Y debemos entender que el sistema celular es un sistema orgánico. De hecho, la célula es la iglesia para los jóvenes, tal como para los adultos. Podemos definir una célula para jóvenes igualmente, un grupo de 3 a 15 que se reúnen semanalmente fuera del edificio para evangelizar, tener compañerismo y crecer espiritualmente con el fin de hacer discípulos que hacen otros discípulos, que resulta en la multiplicación. Nota, semanalmente. También fuera del edificio. O sea, los grupos pequeños para jóvenes pueden reunirse en una casa o quizá en un restaurante, un parque, la universidad, pero fuera del edificio para penetrar un mundo perdido. También cada semana la frecuencia ayuda en el discipulado.
Pero también en este sistema orgánico hay las redes o la congregación. O sea, muchas veces los grupos de jóvenes se reúnen ocasionalmente en las redes, en una congregación, quizá en la iglesia, cada vez por mes o cada semana, depende del tamaño de la iglesia. También los jóvenes se reúnen el domingo para escuchar la palabra de Dios. Pero debemos enfocar en la capacitación porque los jóvenes necesitan aprender cómo llegar a ser líderes y también la supervisión, supervisando a los jóvenes. Hay dos tipos de células para jóvenes. Uno es los grupos intergeneracionales donde los jóvenes se reúnen con los adultos. Hay una mezcla. Por ejemplo, en la iglesia de IRES en Reseda, California, la iglesia es una iglesia de Elim. Hay como 500 células, pero los jóvenes se mezclan con los adultos en esta iglesia y hay armonía. Y también en una iglesia en York, Pennsylvania, en mi estudio, Brian Cannell dice que es muy lindo como los jóvenes se reúnen con los adultos en sus células y aún el orden es lo mismo, rompiendo, adoración, la palabra, luego alcanzando a los demás. Me dijo, cuando los jóvenes salgan para la universidad, los adultos están orando por los jóvenes, pero él admitió que es más difícil invitar a sus amigos a un grupo intergeneracional y por lo tanto, en muchas ocasiones, los jóvenes aún multiplican en grupos dirigidos por otros jóvenes. Y eso es muy común. Por ejemplo, en la iglesia de Elim en San Salvador, antes los jóvenes se mezclaron con los adultos en cada distrito. Pero hace 6 años más o menos, ellos empezaron a soltar, liberar a los jóvenes para dirigir grupos de jóvenes dirigidos por otros jóvenes. Y ahora hay cientos de grupos de jóvenes en la iglesia de Elim. Muy lindo. Es lo mismo con Dove Christian Fellowship en Pennsylvania, Bethlehem, Pennsylvania. Antes de esta iglesia de Dove, solamente grupos intergeneracionales. Ahora hay una mezcla de grupos intergeneracionales y grupos dirigidos por jóvenes. Entonces, los dos son importantes. Hay diferentes errores en ministerio para jóvenes. Uno es la falta de constancia. Muchas veces líderes de jóvenes piensan que no es suficiente dirigir grupos de jóvenes o facilitar, supervisar grupos de jóvenes. Quieren quizá llegar a ser el pastor principal y entonces hay una falta de constancia. Necesitamos personas llamados para realmente ver a los jóvenes como un ministerio principal, como un ministerio importante. También otro error es no levantar a los adultos, los padres, para ayudar en el ministerio de los jóvenes. O sea, se requiere casas, que los padres deben abrir sus casas. También muchas veces deben ofrecer transporte para los jóvenes. Entonces necesitamos levantar a muchos padres, muchos adultos para ayudar en este ministerio. Otro error es la falta de oración. O sea, realmente es una guerra espiritual. Y debemos pedir a Dios que Dios levanta a muchos jóvenes, muchas células para alcanzar a los jóvenes. Y ojalá que mi libro, Los jóvenes en el ministerio celular, puede ayudarte mucho. Dios te bendiga. Si te gusta este video, por favor, click like y regístrate a nuestro canal de YouTube y recuerdes los recursos en el sitio web. Dios te bendiga.